Bienvenidos a Educación Especial Contigo, un espacio para reflexionar, compartir y transformar las miradas sobre la educación especial. Me acuerdo cuando yo estudiaba la carrera de profesora en problemas de aprendizaje, tenía un doctor neurólogo que nos daba clase, al cual quiero muchísimo, todavía anda por ahí, el doctor Alfonso Peña, y él hablaba exactamente de una brecha terrible entre niños bien estimulados, condiciones de alimentación, cuidados, amor, etcétera, y niños que él le llamaba deprivación social. Sí, bueno, de hecho lo llamaban, sí se conoce en Bueno, la literatura. en aquellos talleres, así le decían de privación Sí, social, ¿no? Que no tienen las condiciones para que se desarrolle, porque pues toda la estimulación tiene que ver. ¿Qué papel juega esa estimulación, esa atención que tengamos a ofrecer un ambiente lleno de estímulos que se puedan procesar? eso es muy importante, precisamente, porque comentaba, los estímulos ambientales modulan la expresión de los genes de riesgo, pero también influyen sobre el desarrollo normal del cerebro. Y entonces el concepto de estimulación temprana se desarrolló de los estudios de Rosenzweig hace los 80, en donde encontró que las ratitas, que la mitad de la camada que las separaba y las ponía en un ambiente enriquecido con ruedas giratorias, con pelotitas, etcétera, movimientos, sonidos, y la otra mitad en una jarra normal de laboratorio. Y pues, al hacer el estudio del cerebro, se veía que tenían más prolongaciones neuronales, más contactos sinápticos, o sea, los contactos entre las neuronas. Las ratas que tenían, las ratas que tenían una variedad de estímulos desde que abrieron los ojos, que sus hermanas que estuvieron en un ambiente normal. De ahí salió el concepto de estimulación temprana, que no es una terapia, a veces se utiliza como terapia, pero no, la estimulación temprana es eso, estimulación temprana en niños normales, y la mejor estimulación temprana es que se pongan a paz con ellos y a reeducarse y a compartir momentos agradables y todo. La estimulación afectiva es muy importante porque la falta de estimulación afectiva provoca o tiene diferentes consecuencias desde el recién nacido. Se puede activar la respuesta de estrés, el eje hipotalámico, suprarrenales, y eso lo hace susceptible a modular genes de riesgo que pueda tener para depresión, para ansiedad, para trastornos de atención, etcétera. Y también desde el punto de vista emocional. De hecho, eso es tan importante que, por ejemplo, en el Hospicio Cabañas hay un programa donde se inscriben voluntarias con un compromiso formal de ir los sábados por la tarde a abrazar bebés, bebitos, a abrazarlos, chiquearlos, darles afecto, darles calor, alimentarlos y todo, que sí es una parte muy importante para un desarrollo rico del cerebro. Háganos favor de recordarnos que como un espectro, un amplio espectro esto del autismo, ¿qué especialistas intervienen? Además de lo médicamente hablando, y luego vamos a pasar a lo pedagógicamente hablando. Bueno, la misma Asociación Psiquiátrica Americana, en su DSM-5, en su Manual Diagnóstico Estadístico, ya considera al autismo como un trastorno neurológico. De hecho, se encuentra en la clasificación de los trastornos neurológicos del desarrollo. Es un problema de origen neurológico que en la mayoría de los casos de origen poligénico, genético, que muchas veces el papá o la mamá o ambos, o a veces ninguno, transmiten genes de riesgo, entonces son mutaciones espontáneas. Había confusión porque hasta el 14 de mayo de 2013 había el Asperger, había el autismo, había, bueno, varias categorías. Y esto fueron muchas discusiones que inclusive tuvimos en el seno de la Asociación Americana de Neurología Pediátrica, con los psiquiatras, porque en Estados Unidos y aquí, si un niño, de hecho, la diferencia básica entre Asperger y autismo era que a los 3 años el niño con Asperger hablaba y a veces tenía inclusive un vocabulario más amplio y más elegante
que sus maestros de kinder. Mis pequeños profesores le llamó Hans Asperger. Curiosamente, tanto el autismo nuclear, descrito por Kanner, como el síndrome de Asperger, descrito por este autor, los dos austriacos, pero uno en Baltimore, Kanner, y otro en Viena. Y en pleno esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial, 1943, Kanner describió el autismo y con meses de diferencia, Asperger describió el autismo, sin haber tenido ningún contacto entre ellos, ni haber conocido absolutamente nada, ¿no? Y la diferencia básica era esa. A los 3 años, un día, el Asperger hablaba todo. No exactamente en contexto conversacional. Tenía un problema de déficit semántico pragmático que se llama problema de lenguaje. En cambio, los de autismo, por definición, tenían retraso de lenguaje. Esa era la distinción básica. Y entonces en Estados Unidos era frecuente, todavía hasta hace poco, aún hace todavía un par de años, ¿no? Menos todavía, tenía pacientes que vienen de allá que les diagnostican Asperger, que ya no existe el Asperger como tal como diagnóstico. Y en Estados Unidos, igual aquí en Estados Unidos, si el niño es WASP, White, Anglo-Saxon Protestant, y ojos azules y todo, le diagnosticaban Asperger, aunque no hablara. Y si era latino, si era afroamericano, etcétera, le diagnosticaban autismo, aunque hablara todo. Inclusive se confundían, no, pues es arte y realmente era un niño con trastorno, con déficit de atención y hiperactividad, había mucha confusión. Sobre todo en el autismo, en el DSM hubo mucha confusión. Y por una mala traducción, de hecho, está el DSM-4, que no había una traducción exacta para el término que usaban, y se le llamaba trastorno penetrante del desarrollo. Trastorno, pero no, hasta el DSM-4 fue cuando empezó a usarse ese término. Y ya después de muchos estudios, inclusive a nivel de genómica, etcétera, de estudios psicológicos, etcétera, se llegó a la conclusión que Asperger y autismo era lo mismo y que era esencia o ausencia del lenguaje, era una decisión artificiosa y realmente es un espectro. Hay quien tiene poquito autismo, hay quien tiene mucho, hay quien tiene autismo con retraso del lenguaje, quien no tiene retraso del lenguaje, hay quien tiene autismo y trastorno por déficit de atención, quien no tiene, etcétera, ¿no? Tiene problemas de coordinación que se asocian también. Entonces, es un espectro. Y esto además es importante por la dimensionalidad. Todos los trastornos neurológicos del desarrollo son dimensionales. Hay quien tiene poco, quien tiene mucho. En el caso del autismo, es muy interesante. Aquí tenemos una línea de investigación con la doctora Alma Yadira Gámez, una doctora en ciencias, investigadora, psicóloga, parte de aquí del departamento, y tiene una línea de investigación a nivel básico en modelo murino, en modelo de ratones de autismo. Y lo que se ha encontrado es igual la misma dimensionalidad, quien tiene poco, quien tiene mucho. Y las manifestaciones van cambiando y van modulándose con la edad. Puede haber comorbilidades y hay mucha confusión, sobre todo por el hecho de que desde 2001 aproximadamente la frecuencia del autismo empezó a incrementarse, y a incrementarse, y a incrementarse. Y no como algunos autores han propuesto, porque cada vez hay más especialistas capaces de diagnosticarlo, sino porque cada vez hay más autismo. Y esto se ve por el hecho de en el CDC, en el Centro de Control de Enfermedades, que tiene 9 centros en Estados Unidos, representativos de las diferentes áreas geográficas, en todos los mismos especialistas, con los mismos criterios diagnósticos desde 2001, han reportado un incremento cada vez mayor de autismo, que por ahí por 1214 o 2016 se estacionó, pero de nuevo está elevándose. Alguien llamó a esto el tsunami del autismo. Y esto mismo sucede en todo el mundo. No sabemos por qué. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que también es muy frecuente y pueden coexistir los dos. En los últimos 42 años la prevalencia es la misma en todo el mundo, en China, en Vietnam, en España, en todo el mundo la prevalencia ha sido la misma.
Y a pesar de que comparten muchos genes de riesgo TDAH y autismo, la prevalencia de autismo se ha ido incrementando y nadie sabemos por qué. Eso era una de las preguntas Sí, que le tenía yo casi al final, de sí, decir, es que haya estado a mayor información, a mayor conocimiento, pues también como que se abre una puerta que antes no sí, se veía, ¿verdad? sí. Estaba cerrada. Entonces se ha incrementado, pero ahí están los problemas. ¿Qué les diría a los profes de educación especial, a los profes de educación? Porque estos niños van a escuelas regulares, supongo, ¿no? Bueno, esto tocó un punto importante porque hasta 2000-2001, 75% de los pacientes con autismo tenían discapacidad intelectual, mental. Y ahora es la inversa, la pirámide cognitiva se ha invertido. Y ahora 75% cuando menos de los pacientes con trastorno del espectro autista tienen una inteligencia igual o superior a la normal. Ujú. Yo tengo pacientes, bueno, uno de ellos fue, Con tintes de genialidad, inclusive, ¿no? Que sí, claro, sorprende, que algunos, sí, sorprende. no todos los genios No, tienen autismo, no, todos los autistas son genios, claro. pero sí, 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 algunos son sobresalientes. Ujú. Uno de los primeros pacientes de autismo lo diagnostiqué cuando tenía 5 años él. Finalmente lo di de alta, terminó secundaria, fueron a visitarme y le sugerí que, pues, estamos hablando de hace 40 años, que estudiara programación analista, que era una de las carreras que había en ese tiempo, en el ICM, que estuvo la IBM ahí por Juárez, Sí, claro. ya no existe ninguno de los dos ahí. Y sí, y lo penúltimo que me enteré fue una vez que fueron a visitar a los papás, oiga, pues fíjese que estaba muy contenta, mi hijo vive en Phoenix, se casó, sí, y ya cuando vaya ya visiten. Total, 2 años después hubo un congreso de la Sociedad de Neurología Pediátrica de Estados Unidos ahí en Phoenix, y me acordé, ya busqué el domicilio, el teléfono de los papás, ya me dieron el teléfono, ya los avisaron, ya me dio un domicilio y todo. Y sí, ya llego en un break ahí del Congreso, estaba relativamente cerca, y ya lo visito, entro, ya me toco, sale la esposa americana, y sí, ya me identifiqué, sí, me acuerdo que venía, estaba allá en su oficina, y ya entro y volteo, y volteé a verme, Hayek, ya se regresa a la computadora. Era alguien de la computación, él trabajaba por una compañía que hacía programas de computación. Si alguien pone un restaurante, un programa que haga todo esto, o en fin, para cualquier negocio. Entonces, esa compañía, de cada módulo de los programas que es que, a lo mejor digo tonterías, que impuestos, que almacén, que nómina, que etcétera. Cada módulo lo hacía un programador y luego al último el compilador juntaba todos y hacía el programa funcional. Y eso generalmente tomaba cerca de un mes con 5 o 6 programadores. Él en 1 o 2 semanas hacía el trabajo de todos y entregaba el programa completo. Y le pregunté, bueno, ¿cómo haces eso? Es que yo me imagino los pasos así como las hojas de un árbol o como hojas de post-it y nomás los voy poniendo y ya los escribo. Los acomodo, los edito. Piensan en imágenes. De hecho, hay un libro que escribió Temple Grandin, la autista más famosa. De hecho, ahora en estos días tiene una intervención Precio Internacional de Autismo. Ella tiene un doctorado en Ciencias de la Conducta Animal de la Universidad de Colorado y está millonaria en dólares por los trabajos, los rastros que diseña, los baños de repente, etcétera, ¿no? Y ella escribió un libro que se llama Pensando en Imágenes, Thinking in Pictures. Y son de los libros que debe leer uno cuando ve pacientes con autismo porque le da mucho insight a la manera del pensamiento de los autistas. La mayoría de los autistas, la inmensa mayoría, tienen un pensamiento gráfico, pensamiento por imágenes. Entonces, pues este es un espectro y muchas veces son niños que ni siquiera han sospechado los papás ni los maestros que tienen autismo. El consultorio me hace, curiosamente, 5 niños en una semana con autismo, ninguno con sospecha de autismo, llegaron TDAH Ujú. y uno por trastorno de aprendizaje, una dislexia y una disgrafia. Inclusive he tenido el caso de lenguaje y tenían autismo.